El 14 de noviembre de 2023, la sonda Voyager, el objeto hecho por el ser humano más lejano de la Tierra, cayó repentinamente en silencio. Ya no enviaba datos científicos, solo una corriente de ceros y uno sin sentido. Para muchos, fue como perder contacto con un explorador interestelar atrapado en la oscuridad del espacio profundo. Todo indicaba que la sonda, que viaja más allá del borde del sistema solar desde hace más de 45 años, estaba condenada al olvido. El origen del problema fue identificado: una falla en la memoria del sistema de datos de vuelo, FDS, uno de los componentes esenciales para la comunicación con la Tierra. La pérdida era crítica. Sin el FDS, Voyager no podía codificar sus observaciones científicas ni responder a las señales desde el control de misión. Pero el equipo de ingenieros y científicos de la NASA no estaba dispuesto a rendirse. Contra todo pronóstico, tomaron una decisión audaz: reescribir y reubicar el código del FDS en otras zonas aún funcionales de la memoria de la sonda. Esto era como realizar una cirugía cerebral a ciegas, y desde casi 24.000 millones de kilómetros de distancia. El proceso comenzó el 18 de abril de 2024, y cada intento de comunicación representaba una apuesta. La señal tardaba 5 horas en llegar a la sonda, y otras tantas para recibir una respuesta. Cada orden enviada era una carta lanzada al vacío, con la esperanza de que alguien, allá en los confines del espacio, pudiera leerla. Y entonces, 2 días después, ocurrió lo impensable. Tras meses de trabajo minucioso, incertidumbre y tensión, Voyager 1 volvió a hablar. Un nuevo mensaje llegó, claro y estructurado. Habíamos recuperado el contacto con nuestro mensajero interestelar. Pero, ¿qué secretos guarda Voyager en su viaje por el borde del sistema solar? ¿Qué encontró allí que desafió las expectativas de los científicos? ¿Y qué información contenía esa misteriosa señal después de meses de silencio? Para entender la magnitud de esta misión, debemos volver a los orígenes. A finales de la década de 1970, ocurrió un evento astronómico extremadamente raro: una alineación de los planetas exteriores del sistema solar que sucede solo una vez cada 175 años. Esta configuración permitiría a una sola sonda usar la gravedad de los planetas gigantes como un tirachinas cósmico, impulsándola de uno a otro en una gran gira interplanetaria. La NASA no dejó pasar la oportunidad. Así nació el ambicioso programa Voyager, y en 1977 se lanzaron 2 sondas. Voyager 2 primero, y luego Voyager 1, que gracias a una trayectoria más rápida, la superó en camino. Alcanzó velocidades de hasta 61, 0 Gonli Meisyoshi, 38, 0 MFH, mientras su gemela se desplazaba a unos 55, 0 Gonli Meisyoshi. Durante su viaje, Voyager 1 proporcionó imágenes sin precedentes de Júpiter y Saturno. Reveló fenómenos como los anillos de polvo en los planetas gigantes y descubrió volcanes activos en Io, la luna joviana, que nadie había visto jamás. Pero su misión no terminó allí. Fue más allá, mucho más allá. Hoy, sigue su rumbo hacia el espacio interestelar, llevando consigo un disco dorado con sonidos e imágenes de la Tierra. Un mensaje de la humanidad para cualquier inteligencia que pudiera encontrarla. Pero ahora que ha vuelto a comunicarse, la pregunta es inevitable: ¿qué ha observado Voyager 1 en los rincones más remotos del cosmos? ¿Está a punto de revelarnos algo que cambiará para siempre nuestra visión del universo? Tan solo 13 días después de su lanzamiento, la sonda Voyager 1 capturó una imagen histórica: la Tierra y la Luna juntas, vistas desde una distancia de 6 millones de kilómetros 2 millones de millas. Esa fotografía se convirtió en un símbolo del comienzo de una de las aventuras más grandes jamás emprendidas por la humanidad. Un viaje hacia los confines del sistema solar y más allá. En 1979, ambas sondas Voyager 1 y 2 llegaron a Júpiter, el gigante de gas que durante siglos había sido un punto brillante y misterioso en el cielo nocturno. Lo que encontraron allí superó todas las expectativas. Descubrieron que Júpiter tenía anillos invisibles desde la Tierra. Revelaron 3 nuevas lunas y enviaron imágenes detalladas de sus satélites más grandes, mostrando mundos con paisajes tan alienígenas como fascinantes. Gracias a los datos recopilados, se confirmó que Ganímedes, y no Titán, como se creía hasta entonces, es la luna más grande del sistema solar. Además, las cámaras de las Voyager revelaron que Europa, una de las lunas de Júpiter,
tenía una superficie cubierta por hielo liso surcado de grietas, como si ocultara algo debajo. Este hallazgo fue la semilla de una de las hipótesis más emocionantes de la ciencia planetaria: la existencia de un océano subterráneo bajo su corteza helada, potencialmente capaz de albergar vida. Una historia que exploramos más a fondo en otro de nuestros videos. Pero eso no fue todo. Por primera vez, los científicos pudieron ver de cerca la Gran Mancha Roja, una tormenta colosal que ha estado activa durante siglos, más grande que la propia Tierra, girando en el corazón del planeta como un huracán eterno. Júpiter fue apenas la primera parada de un viaje épico. Aprovechando su enorme gravedad, las sondas se impulsaron hacia su siguiente destino: Saturno, al que llegaron en 1980 y 1981 respectivamente. Este fue un momento decisivo para la misión Voyager. Originalmente, la misión estaba diseñada para durar solo 4 años, enfocada exclusivamente en el estudio de Júpiter y Saturno. Pero desde el principio, los ingenieros de la NASA planearon cuidadosamente las trayectorias para dejar abierta la posibilidad de ir más allá. Fue una apuesta estratégica. Una de las decisiones más audaces fue programar un sobrevuelo cercano de Titán, la única luna conocida con una atmósfera densa y rica en compuestos orgánicos. Era una oportunidad única de observar un mundo con condiciones que podrían parecerse a las de la Tierra primitiva. Sin embargo, esta elección implicaba un sacrificio. Voyager 1 sería desviada hacia Titán, perdiendo así la oportunidad de visitar los planetas más distantes. En cambio, Voyager 2 fue dirigida hacia Urano y Neptuno, completando lo que ningún otro artefacto ha hecho jamás: visitar todos los planetas exteriores del sistema solar. Las imágenes que ambas sondas enviaron de Saturno fueron impresionantes. Mostraron que sus anillos no son una sola estructura uniforme, sino que están formados por cientos de anillos estrechos, complejos, con divisiones, ondas y formas aún no completamente comprendidas. Además, se descubrieron 4 lunas nuevas, ampliando nuestra visión de este misterioso sistema planetario. Mimas, una de las lunas menores de Saturno, despertó un interés inmediato por su apariencia singular. Su superficie está cubierta de cráteres, el más imponente de los cuales es el cráter Herschel, de unos 130 kilómetros de diámetro, que le confiere un aspecto tan icónico que muchos la comparan con la Estrella de la Muerte de Star Wars. Esta similitud visual no solo cautivó la imaginación del público, sino que también subrayó el dramático legado de impactos que ha marcado su geología. Por su parte, Titán reservó una sorpresa mucho más desafiante. Su atmósfera tan densa y opaca al haz de luz visible impedía ver su superficie directamente. Gracias a los datos de infrarrojo y radar de las Voyager, se dedujo que la temperatura en Titán ronda los 179 Du4C, muy cerca del punto triple del metano. Esto significa que, sobre su superficie, el metano puede evaporarse, condensarse y convertirse en lluvia, de manera análoga al ciclo hidrológico terrestre, aunque con un clima de metano y lagos de hidrocarburos líquidos. Este hallazgo abonó la hipótesis de un paisaje con ríos y lagos de metano, una visión que décadas después fue confirmada y ampliada por la misión Cassini-Huygens. Tras su encuentro con Saturno, las trayectorias de las dos sondas se separaron para siempre. El campo gravitatorio de Saturno impulsó dramáticamente a Voyager 1, convirtiéndola en la nave más rápida jamás construida, con velocidades superiores a los 17 kilómetros respecto al Sol. Mientras tanto, Voyager 2 prosiguió su travesía hacia Urano, al que llegó en enero de 1986, acercándose hasta 81,0 kilómetros de su atmósfera superior. Lo que encontraron los científicos en Urano fue sorprendente. A diferencia de Júpiter y Saturno, compuestos en más del 90% de hidrógeno y helio, Urano conserva estos gases principalmente en su atmósfera. Bajo esa envoltura se esconde un océano de agua, amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno, con un núcleo rocoso y helado en el centro. Estas características hicieron que este tipo de mundos recibiera la clasificación de gigantes de hielo. Además, Urano demostró ser el planeta más frío del sistema solar, con temperaturas que descienden hasta los 224 Du4C, incluso más bajas que las de Neptuno, debido a su falta de calor interno significativo. Este sorprendente giro en nuestra comprensión de los planetas exteriores no solo amplió nuestro mapa cósmico, sino que también subrayó la asombrosa diversidad de mundos que pueblan nuestro vecindario solar.
¿Qué otros secretos guardarán estos gigantes helados y sus lunas en futuras misiones? Tras completar su histórica misión en Urano, Voyager 2 se dirigió hacia su último gran destino planetario, Neptuno, el octavo y más distante planeta del Sistema Solar. En agosto de 1989, la sonda alcanzó este mundo remoto, convirtiéndose en la única nave espacial que lo ha visitado hasta la fecha. El 25 de agosto de 1989, Voyager 2 capturó las primeras imágenes detalladas de Neptuno, marcando oficialmente el final de su gran gira planetaria, una odisea sin precedentes que había comenzado 12 años antes. El planeta se reveló en un azul intenso, casi irreal, aunque análisis posteriores indicaron que su color real es más cercano a un verde azulado, teal, producto de la interacción de la luz solar con el metano en su atmósfera. Mientras Voyager 2 exploraba estos gigantes helados, Voyager 1 solo podía observar desde la distancia, ya que su trayectoria no le permitió continuar hacia Urano ni Neptuno. Tras su paso por Saturno, muchos de sus instrumentos fueron desactivados para ahorrar energía y solo permanecieron operativos los destinados al estudio del entorno espacial, partículas energéticas, campos magnéticos y ondas de plasma. Aún así, el destino le reservaba un momento legendario. El 14 de febrero de 1990, desde una distancia de 6,0 millones de kilómetros, 720 millones de millas, Voyager 1 giró sus cámaras por última vez hacia la Tierra. Lo que capturó fue una imagen diminuta, un punto azul pálido de apenas 0,12 píxeles, suspendido en la vasta oscuridad del espacio. Aquella foto, conocida como The Pale Blue Dot, fue la última imagen jamás tomada por Voyager 1, antes de que se apagaran las cámaras de ambas sondas para siempre. El astrónomo Carl Sagan reflexionaría sobre esa imagen en términos profundamente humanos, recordándonos la fragilidad de nuestro mundo y la unidad de nuestra especie. A partir de entonces, las dos naves entraron en un largo silencio operativo, una travesía sin eventos notables que duraría más de 15 años, hasta que algo extraordinario ocurrió. El 25 de agosto de 2012, los instrumentos de Voyager 1 detectaron una brusca caída en las partículas cargadas provenientes del Sol, acompañada de un aumento significativo en los rayos cósmicos galácticos. Esa señal marcó un hito. La sonda había cruzado la frontera del Sistema Solar, adentrándose en el espacio interestelar, una región dominada ya no por la influencia del Sol, sino por la radiación del resto de la galaxia. La sonda Voyager 2, más lenta, no se quedó atrás. En noviembre de 2018, también cruzó esa frontera cósmica, siguiendo los pasos de su gemela. Ambas sondas atravesaron la heliopausa, la frontera invisible que marca el final de la heliosfera, una burbuja gigantesca de 11.000 millones de millas de diámetro, inflada por el viento solar. Una corriente de partículas que el Sol expulsa constantemente. Más allá de esta frontera, el medio interestelar se extiende como un océano desconocido. Hasta el día de hoy, las Voyager son las únicas naves humanas que han cruzado esta frontera. Lo que encontraron fuera de la heliosfera sorprendió a los científicos. Se creía que el viento solar se debilitaba progresivamente a medida que uno se alejaba del Sol, pero los datos indicaron transiciones más abruptas y fenómenos inesperados. Estas observaciones están redefiniendo nuestra comprensión del espacio que rodea al Sistema Solar y de cómo interactúa con la galaxia. Las Voyager no solo son testigos silenciosos del universo exterior, son embajadoras de la humanidad en el cosmos. A bordo, llevan el disco dorado, con saludos en 55 idiomas, sonidos de la Tierra y música de todas las culturas, un mensaje de quienes somos, para quien quiera o pueda escuchar más allá de las estrellas. Sin embargo, los datos enviados por las ondas Voyager revelaron algo completamente inesperado. El viento solar no se desvanece gradualmente con la distancia, como se pensaba. En lugar de eso, choca con un límite abrupto, una especie de muro invisible donde su influencia cesa por completo, y comienza el espacio interestelar. Esto significaba que el viento solar no simplemente se disipa, sino que cambia de dirección, creando una frontera física bien definida entre dos entornos cósmicos: el interior del Sistema Solar, dominado por el Sol, y el espacio entre las estrellas. Así, el viento solar fluye alrededor de la heliopausa desde dentro, mientras que el plasma interestelar, una sopa de partículas más frías y densas, la envuelve desde fuera. Uno de los hallazgos más fascinantes fue que la heliopausa, esa frontera que delimita nuestra burbuja solar, no tiene una forma estable ni simétrica.
En un extremo, se comporta como una esfera, pero en el otro, se estira como una larga cola, arrastrada por la interacción con el medio interestelar, muy similar a una cometa flotando en una corriente cósmica. Aún más desconcertante es que esta frontera se mueve constantemente, afectada por ondas gigantes que la deforman a escalas colosales. Algunas de estas ondas alcanzan los 10 unidades astronómicas, UA, es decir, 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, más de 930 millones de millas, o 500 millones de kilómetros. Estas perturbaciones surgen desde ángulos no uniformes y poco predecibles, como si el sistema solar estuviera navegando por un océano espacial agitado. Gracias al análisis detallado de los datos de Voyager, los científicos también descubrieron que la heliopausa puede cambiar rápidamente en periodos muy cortos. Este comportamiento dinámico podría explicar por qué Voyager 1 y Voyager 2 cruzaron la frontera del sistema solar con 6 años de diferencia, a pesar de que ambas se dirigían hacia afuera. Sin embargo, estos cambios contradicen los modelos científicos existentes y todavía no tienen una explicación definitiva. Otro gran misterio surgió al estudiar las propiedades físicas del viento solar cerca de esta frontera. Según la teoría, al interactuar con el plasma interestelar, el viento solar debería frenar y provocar un aumento significativo de temperatura y densidad. Y aunque ese aumento se observó, los valores medidos fueron hasta 10 veces menores de lo esperado. ¿Dónde se perdió esa energía? ¿Cómo se disipó? Hasta ahora, nadie lo sabe con certeza. Por si fuera poco, los datos revelaron una diferencia fundamental entre los dos tipos de plasma. El plasma interestelar es más frío, pero más denso, mientras que el plasma cercano al borde del sistema solar es más caliente, pero menos denso. Y entre ambos, existe una zona de interacción turbulenta, donde partículas del viento solar y del viento interestelar se mezclan, creando una especie de capa fronteriza dinámica que evoluciona constantemente. Pero la interacción entre el Sol y el medio interestelar no termina allí. Ondas de choque emitidas por el propio Sol, producto de erupciones solares y eyecciones de masa coronal, pueden atravesar la heliopausa y propagarse en el espacio interestelar. Estas ondas viajan a través del cosmos de forma similar a las que se generan tras una supernova, perturbando el plasma interestelar y revelando la influencia del Sol mucho más allá de lo que se creía posible. Este descubrimiento fue crucial. El Sol no está aislado del resto de la galaxia, sino que dialoga con ella constantemente mediante energía, partículas y campos magnéticos. Las Voyager nos mostraron que el sistema solar no es una isla, sino un navegante cósmico inmerso en un mar de fuerzas invisibles. Gracias a las ondas Voyager, los científicos también descubrieron que el campo magnético del espacio interestelar es entre 2 y 3 veces más potente de lo que se había estimado. Esta revelación cambió completamente nuestra visión del entorno galáctico. Significa que las partículas interestelares ejercen una presión 10 veces mayor sobre la heliosfera de lo que se creía. En otras palabras, nuestra burbuja solar está siendo comprimida desde fuera por una fuerza cósmica mucho más intensa de lo esperado. Los datos obtenidos a partir de esta interacción no solo permiten entender mejor los límites del sistema solar, sino que también ofrecen una visión extrapolable a otras estrellas. Se cree que otros sistemas estelares están rodeados por estructuras similares a la heliosfera, moldeadas por sus propios vientos estelares y por el plasma galáctico que las rodea. Por eso, las Voyager no solo nos hablan de nuestro Sol, sino del comportamiento de estrellas en toda la galaxia. Durante su travesía por el espacio interestelar, ambas sondas han continuado enviando señales a la Tierra, transmitiendo datos sobre el estado de sus instrumentos y su ubicación, a pesar de encontrarse a más de 24 millones de kilómetros de distancia. Pero en 2022, algo desconcertante ocurrió. Voyager 1 comenzó a enviar datos caóticos sobre su posición, incluyendo secuencias repetitivas de ceros o el número 377. Durante semanas, los científicos no sabían si estaban ante una señal con información crítica o si se trataba de un fallo del sistema. Finalmente, se confirmó lo segundo. La anomalía estaba relacionada con el sistema de control de altitud y maniobras de la nave. A pesar del fallo, la sonda aún podía recibir comandos, pero había perdido la percepción precisa de su orientación, probablemente debido a la radiación cósmica que afecta sus delicados sistemas de navegación tras casi 5 décadas de exposición. El equipo de ingenieros de la NASA solucionó el problema de manera magistral. Redirigieron la telemetría a través de otra computadora a bordo, logrando restablecer el flujo de datos.
Sin embargo, una nueva crisis golpeó a Voyager, uno a finales de 2023. El 14 de noviembre, la nave dejó de enviar datos útiles y cayó en un silencio inquietante que duró 5 largos meses. El origen del problema fue un código corrupto en uno de sus chips, lo que provocó que enviara un flujo incoherente de datos binarios. Frente a este desafío, los ingenieros tomaron una decisión audaz: trasladar el código dañado a otra parte funcional de la memoria del sistema, una maniobra arriesgada que implicaba navegar por un hardware de los años 70 desde 24.000 millones de kilómetros de distancia. El 18 de abril de 2024, la operación comenzó. Pero había una dificultad inmensa. Cualquier señal tarda 5 horas en llegar a la nave y otras 5 horas en volver. Es decir, una respuesta por día. Cada intento era una jugada a ciegas en el vacío. Y entonces, el 20 de abril, la espera terminó. Una señal clara llegó a la Tierra. La comunicación se había restablecido. Después de 155 días de incertidumbre, Voyager 1 volvió a hablar, y sus instrumentos confirmaron que aún funcionaba. Estos eventos son más que simples fallos técnicos, son recordatorios del ocaso de estos viajeros cósmicos. NASA estima que los instrumentos de las Voyager seguirán funcionando hasta 2025, momento en que comenzará el apagado gradual de sus sistemas. El fin de la comunicación coincidirá probablemente con el 50 aniversario de su misión, marcando el cierre de uno de los capítulos más asombrosos en la historia de la exploración humana. Pero incluso después de que sus voces se apaguen para siempre, las sondas Voyager seguirán viajando por el espacio profundo, solas, silenciosas, pero no olvidadas. Serán mensajeras eternas, testigos de eventos que ningún ojo humano verá jamás. El cruce de nebulosas, la interacción con nubes de gas galáctico, o quizás, un día lejano, el encuentro con otra forma de vida inteligente. Y aunque ya no puedan contarnos sus historias, sus trayectorias seguirán cruzando el universo, como un eco de nuestra curiosidad, flotando entre las estrellas.